Bien, vamos a ver qué es y para qué sirve HTTP. HTTP es un protocolo de comunicación. En concreto es el protocolo de comunicación más extendido en Internet. Casi todo Internet funciona bajo HTTP. Permite las transferencias de información en la web y esto lo explicaré en un momentito. La versión más extendida es la 1.1, aunque sí que es verdad que desde 2015 Google y los gigantes están empezando a jugar con la versión 2.0. Lo más importante que tenemos que saber de HTTP es que utiliza varios métodos de petición de datos y que las respuestas vienen identificadas por un código de 3 cifras. Un navegador, un browser, es un cliente HTTP, porque lo que hace es enviar peticiones a un servidor web, este le devuelve las respuestas y las pinta. HTTP, en definitiva, se usa para transmitir recursos. ¿Y qué es un recurso? Pues un recurso es algo, es un trozo de información que puede ser identificado por una URL. Puede ser un fichero, un documento, una imagen, texto plano, texto HTML, etcétera, etcétera. ¿Qué es una transacción HTTP? Pues tal y como funciona HTTP, un cliente, un browser, un navegador, lo que hace es abre una conexión y envía una request al servidor HTTP. Este la ejecuta y lo que hace es devolver una respuesta, una response, que contiene dicho recurso. Después de enviar la respuesta, lo que hace el servidor es cerrar la conexión, por lo que se dice que HTTP no tiene estado, porque no guarda nada de información respecto a la request anterior. El formato de una request o de una response es muy parecido. Ambas tienen una línea inicial, que serán diferentes si se trata de una request o una response. Tiene 0 o más líneas de cabecera y una línea en blanco. ¿Vale? Después de esta línea en blanco, lo que se inserta es el cuerpo del mensaje, el body. Puede ser, ya que digo, un fichero, una imagen, texto. Entonces, la línea inicial de HTTP. Si hablamos de una request, está formada por 3 partes. Está el nombre del verbo, del método, que puede ser get, put, post o delete. Hay muchos más, pero estos son los más utilizados. El path local, que es a qué recurso estoy accediendo. En este caso, pues estoy accediendo a la lista de usuarios, users/index. Y la versión HTTP barra 1.1, por ejemplo. Si hablamos de una response, tiene 3 partes también. Una es la versión de HTTP, HTTP 1.1, por ejemplo, el código numérico de la respuesta, un 200, un 400, y la descripción textual de la respuesta, es decir, los 200 son 200 OK, el 404 es not found, etcétera, etcétera, como vamos a ver ahora mismo. Porque los códigos de respuesta HTTP tienen 3 dígitos. Si empieza por 1, lo que estás enviando es simplemente información, ¿vale? Si es una respuesta a 200, es decir, que empieza por 2, tiene el significado de éxito, es decir, la request se ha procesado correctamente. Si por el contrario empieza por 3, quiere decir que estás redireccionando a otra URL, que puede ser otro recurso o otra cosa. Los que empiezan por 4 son errores en la parte del cliente, es decir, no lo encuentro o la request está mal formada, etcétera, etcétera. Y el 500, que es el error más odiado de los desarrolladores de backend, porque es nuestra culpa, son los que tienen que ver en la parte de servidor. Las cabeceras de HTTP.
dan información sobre la request o la response o sobre el objeto que va en el body. El formato es el nombre de la cabecera, 2 puntos y el valor de la cabecera. El cuerpo, el body, es lo que va después de estas líneas de cabecera y en el caso de una response es donde va el recurso solicitado o una información acerca del error que ha ocurrido. Si por el contrario es una request, es donde va la información que es enviada al servidor. Imaginaos un login, pues ahí iría el username y la password. Si hay una petición o una respuesta con cuerpo, es común que le acompañen unas líneas de cabecera que describen el contenido, o sea, el cuerpo del cuerpo, digamos. Esta es content type, que puede ser text HTML, una imagen, texto text, plano, etcétera, etcétera. Podemos ver aquí un montón, si es un caso de un PDF, imágenes, ficheros. Y el content length, que es el número de bytes que ocupa el body. Vamos a ver un ejemplo. Para entenderlo bien, podemos entender HTTP como una llamada telefónica. Esto es, yo cojo el teléfono y hago una llamada a SomeHost. Entonces, SomeHost, que es el servidor, me descuelga el teléfono y dice: hola, soy somehost.com. ¿A dónde quieres que te dirija? Y tú le dices a path/file.html. Y este te devuelve el contenido de ese recurso. Una respuesta, tenemos, como vimos, la versión, el código numérico y la descripción textual de la respuesta y alguna serie de información de cabeceras. En este caso estamos devolviendo un HTML que ocupa tantos bytes y después de las cabeceras y de la línea en blanco es cuando va el cuerpo de mensaje. Como dije, HTTP funciona bajo métodos, con métodos. Los más importantes en web son get y post. Y hay otros que se utilizan mucho en REST, que son put y delete, ¿vale? Get, si nos ponemos a hacer una descripción de cada uno, get se utiliza para obtener información. Ya el propio significado del verbo en inglés es dame algo, ¿no? Post se utiliza para enviar o para crear información. Cuando creamos un usuario, cuando nos logamos, lo hacemos a través de post. ¿Por qué get y post son los más utilizados en web? Porque son los dos métodos aceptados por los formularios web. Put y delete no son aceptados en un formulario web, por eso se utilizan menos en la parte web. Pero sin embargo, en la parte de REST, estos son muy utilizados porque gracias a estos 4 métodos podemos hacer cualquier cosa. Podemos crear, podemos obtener el detalle, obtener el listado, podemos modificar un objeto o bien podemos borrarlo.